Mar Adentro presenta Nuevos Tiempos, el primer programa enfocado al bienestar familiar, desde una perspectiva profesional, que lleva a tus pantallas temas que se dan en la convivencia diaria, buscando soluciones que llenarán de fe y esperanza tu vida personal y familiar. Así empieza Nuevos Tiempos. Tus palabras son más poderosas de lo que imaginas. Por ello, Betsabe Martínez nos dará algunas recomendaciones para sacarles un buen provecho. ¿Sabes cómo administrar tus finanzas personales y familiares? Hoy el coach Carlos Rivera nos compartirá algunos principios básicos para manejar nuestra economía. Junto a Hamber Cabrera veremos cómo un hombre puede ejercer el sacerdocio en casa. ¿Sabías tú que tenemos un arma bastante poderosa que no la tienen ni los coreanos, ni los israelitas, ni la tecnología nuclear rusa? Esta arma se encuentra en tu boca y se trata del poder de tus palabras. En la palabra de Dios encontramos en Marcos 11, 22 y 23 que Jesús dijo que cualquiera que dijere a esta montaña, quítate y échate en el mar, y creyere sin dudar en su corazón, esto sucedería. Una montaña es una dificultad, por ello es muy importante saber reconocer el efecto de tus palabras, aprender a usarlas y de qué manera hacerlas efectivas en tu vida. Quiero hacerte una pregunta. ¿Hablas de tus montañas? ¿Te quejas de ellas o le estás hablando a ellas? El tema es de que nosotros muchas veces nos quejamos de nuestros problemas, tenemos las cargas, vamos a nuestros amigos, los buscamos y decimos, tengo este problema, no puedo más. Y te quejas y vives en esta angustia constantemente, pero ¿realmente te has dado cuenta de que tú puedes reprender a esta montaña? Tal como Jesús lo hizo en el desierto cuando fue tentado por el enemigo. Vino el enemigo a él y le dijo, mira, tú eres el Hijo de Dios, puedes decirle a esta piedra que se convierte en pan, puedes disfrutarla. ¿Pero qué respondió Jesús? Respondió con la misma palabra de Dios que luego se hizo efecto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esta manera él supo contrarrestar la palabra del enemigo e hizo caer esta montaña. Por el contrario, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nos estamos quejando de los problemas, cuando realmente tienes la palabra de Dios a tu costado y puedes contrarrestar toda esta acechanza del enemigo diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses 4:13. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer que esta palabra no se haga efectiva en tu vida? Lo único que podría pasar es que realmente tú no estés siendo obediente o que haya falta de perdón en tu corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque la obediencia, la verdadera obediencia a Dios va a abrir la puerta de su bendición. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conoces a una persona? Te hago la pregunta. ¿Conoces a una persona pasando tiempo con ella, compartiendo la convivencia, ¿no? De la misma manera, tú puedes conocer la verdadera voluntad de Dios para tu vida, pasando tiempo con Él, meditando en su palabra, conversando mediante la oración. Entonces ahí podrás darte cuenta de la voluntad de Dios para tu vida, que siempre será buena, agradable y perfecta. Muchas veces hemos escuchado en la palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Entonces tú comienzas a pedir, a pedir, a pedir. ¿Y cómo saber si lo que estás pidiendo va de acuerdo a su voluntad? Pues como ya te dije, meditando en su palabra y conociendo de Él. Por ejemplo, estás orándole al Señor porque quite a una persona de tu vida y te quejas constantemente de esto. Pero de repente la voluntad de Dios no es quitar o alejar a esta persona, sino que sea de bendición para ti. Entonces, si no estás orando la voluntad de Dios, lo mejor es decirle, Señor, yo deseo esto, pero espero tu voluntad. Si es la voluntad tuya para mi vida, yo la recibo.
tal como hacía su Hijo Jesús. Quizás usted tenga uno como estos en casa, es un salero. Es un elemento muy común hoy en día. La sal es bastante económica y se puede encontrar en muchas partes de América Latina, pero no siempre fue así. En el tiempo de los romanos era bastante escasa y muchos soldados romanos preferían que se les pague con sal en lugar de pagárseles con monedas. De ahí es de donde proviene la palabra salario, porque la sal era súper importante para los habitantes de Roma. ¿Por qué? La sal ayudaba a preservar la carne. Imagínese que usted tenga una granja y sacrificaba un animal, una vaca, un toro. Entonces la carne se iba a corromper, pero la sal ayudaba a que no se corrompa. La sal, al cubrir la carne del animal, hace dos cosas. Número uno, le extrae el agua, y número dos, mata las bacterias, ayudando a preservar la carne. Lo mismo que se hace hoy en día en muchas zonas altoandinas de América Latina. Entonces Jesús dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. No lo dijo solo por el sabor, aunque es obvio que nosotros debemos darle sabor a esta vida, sino también que ayudamos a preservar las cosas que están pasando en este mundo. Hoy en día vemos en las noticias cómo el narcotráfico se apodera de países, cómo el número de abortos ha crecido, el número de divorcios o de madres adolescentes que están criando a sus hijos solas se está multiplicando por toda América Latina. Usted y yo hemos sido llamados por el Señor Jesucristo para preservar este mundo y evitar su corrupción. Hola amigos, el día de hoy vamos a ver un segmento muy importante para sus familias, cómo manejar nuestras finanzas. El Señor Jesús enseñó mucho respecto al dinero y a la manera que nosotros debemos utilizarlo. Nos enseñó que no debemos hacer demasiado énfasis en aprender cómo utilizar el dinero, ni tampoco debemos darle poca importancia. En esta lección queremos aprender algunos principios básicos, fundamentales, que tienen que ver con el dinero y los bienes materiales. Número 1. Dios es el dueño de todo. Dios es quien creó todas las cosas, por lo tanto, todas las cosas le pertenecen a Dios. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nunca debemos olvidar que Dios es el verdadero dueño de todas las cosas. Podemos poseer muchas cosas, pero su único dueño es Dios. David reconoció a Dios como propietario de todas sus cosas. Él dijo, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Segundo principio básico, todas las cosas provienen de Dios. No solo Dios es el dueño de todas las cosas, sino que todo lo que recibimos por parte de Él proviene de Dios. David dijo, las riquezas y la gloria provienen de ti, oh Dios. Podemos ganar dinero trabajando mucho, pero es Dios quien nos da las fuerzas para trabajar. La Biblia nos advierte del peligro de olvidar a Dios y decir en nuestro corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. La palabra de Dios dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Tercer y último principio básico. Nosotros y todo lo que poseemos pertenece a Dios. Pertenecemos a Dios por dos acciones. Por creación. La Biblia dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. También nosotros pertenecemos a Dios por redención. La Biblia dice, ¿o ignoráis que sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Puesto que nosotros mismos pertenecemos a Dios, todo lo que tenemos también le pertenece.
David también reconoció este principio. Después de haber dado una ofrenda sumamente costosa para la edificación del templo, él dijo: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando reconozco que todo lo que tengo pertenece a Dios y le entrego todo a Él, me libro de grandes preocupaciones. Todo es propiedad de Dios, no mía, y Él puede cuidarlo mucho mejor que yo. La corrupción. La corrupción es un término muy amplio y tiene que ver con todo aquello que se pudre, que se está malogrando, que está dejando de ser útil. En América Latina hemos visto en los últimos años cómo la corrupción ha tomado gobiernos enteros. Pero la corrupción no solo se expresa en la política, sino también en nuestra fibra moral. Por ejemplo, el número de abortos ha aumentado en toda América Latina. En el Perú, al año tenemos 300.000 abortos y en los Estados Unidos se pueden contar casi 3 millones de abortos al año. Se han creado asociaciones, agrupaciones, ONGs que promueven el aborto en varios países y muchas mujeres que han malinterpretado los derechos de la mujer reclaman para sí el derecho de poder abortar y hacer con sus cuerpos lo que ellas quieran. El matrimonio homosexual también se ha establecido en muchas partes de América Latina como algo normal y la adopción de los niños por parte de matrimonios homosexuales se ha vuelto algo natural en Europa. La ideología de género también ha tomado muchas escuelas en Europa y vemos que desde el punto de vista cristiano esto se está corrompiendo. La iglesia, nosotros los que creemos en Jesús, más allá de cuál sea tu religión, si usted es católico, evangélico, bautista, hemos sido llamados por Jesús para combatir esta corrupción. La sal preserva de la corrupción. Entonces nosotros somos llamados a poder gobernar los países, a poder meternos en cada área de esta nación, en los empresarios, en el deporte, en la política, para poder hacer la voluntad de Dios y evitar la corrupción en la que América Latina y el mundo está cayendo en este instante. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más. Gracias por tomar este tiempo con nosotros. Hoy queremos hablar acerca del sacerdocio en casa. Cuando hablamos de sacerdocio, estamos hablando de uno de los principios más importantes de la Biblia para con los hombres. Dios le dio al hombre la autoridad sobre su casa. La Biblia dice que Dios lo puso por cabeza. Todo hombre es un sacerdote, lo acepte o no lo acepte, lo reconozca o no lo reconozca, lo quiera o no lo quiera, todo hombre es un sacerdote. Hoy en día pensamos y creemos que ser un sacerdote solo es el hecho de pararse en el púlpito, tener un grupo de personas a quien liderar y mostrar su liderazgo. Pero nuestro liderazgo, nuestro sacerdocio empieza en casa, cuando tengo la oportunidad de ministrar a mi esposa, de ministrar a mis hijos. Ahora, ¿qué es ministrar? Ministrar significa servir. Así que como hombres hemos sido llamados a servir a nuestra casa, servir a nuestra familia, servir a nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que usted ministró a su esposa? Usted ministró a sus hijos. Uno de los desafíos más grandes es que la Biblia dice que la gloria del hombre es su esposa. No es su pastorado, no es su ministerio, no es su grupo, no es su área donde usted se desarrolla en la iglesia. Si en algo usted y yo podemos glorificarnos, es en su esposa, si es que usted es casado. Yo quiero animarte a que
tu sacerdocio, tu liderazgo, empiece por tu casa. Usted no espera que en la iglesia le enseñen a sus hijos la palabra. Usted le enseña la palabra a ellos para que ellos crezcan de una manera saludable. Usted es responsable por su familia. Así que ellos están esperando de usted que usted sea la cabeza, ese líder en el cual ellos pueden confiar y pueden sentirse orgullosos de decir: él es mi esposo, él es mi papi. Hombre, tú que me escuchas y piensas que el liderazgo solo se desarrolla en la iglesia, no. Tu liderazgo, tu sacerdocio empieza en casa, bendiciendo y sirviendo a los tuyos. Jesús dijo que si la sal perdía sus propiedades, entonces ya no servía para nada, sino para ser echada en los caminos y ser pisadas. Les voy a explicar por qué Jesús dijo eso. Cerca a las ciudades de la Palestina, en Israel, existían yacimientos de sal, pero que estaban mezclados con otros minerales como cal y otro tipo de minerales. Entonces, estos minerales hacían que la sal perdiera propiedades. No se podía usar esta sal para preservar alimentos, ya que estaba mezclada. Entonces, esta sal que no se podía usar para preservar los alimentos, era echada por los romanos en los caminos para que los caminos no se llenaran de hierba. Entonces Jesús se refirió a eso cuando dijo que si la sal pierde su sabor o sus propiedades, ya no servía para nada, sino para ser tirada en el camino y pisada para los hombres. Si usted pierde sus propiedades, si usted no toma una actitud firme frente a lo que está pasando en este mundo, me refiero a la delincuencia, a la corrupción, al aborto, al divorcio, si usted es ambiguo en estos temas y dice, bueno, es la modernidad, así está el mundo está cambiando, quiero decir que si usted está delante de Jesús, Jesús probablemente le diría que no servimos para otra cosa sino para ser tirada en los caminos y hollada o pisada por los hombres. Nosotros debemos mantener una posición firme frente a las cosas que están pasando en el mundo como cristianos. Ya les he dicho y les vuelvo a repetir, no importa de qué religión sea, si eres católico, bautista, evangélico, usted y nosotros hemos sido formados bajo una fibra moral. Nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron a diferenciar lo bueno de lo malo. Jesús hoy más que nunca te pide ser valiente y que tomes una decisión y una posición frente a la corrupción del mundo.